Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, que en este domingo 29 de marzo del 2002 nos siguen. Soy el pastor Ricardo Palomino Domínguez de la Iglesia Bautista Bíblica Mahanaim y es un gozo que nos acompañen en la meditación y estudio de la bendita palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero compartirles el tema ¿Es mejor obedecer? Estamos viviendo un tiempo en que debemos manifestar nuestro verdadero cristianismo ante los que nos rodean y nos ven. Las autoridades han pedido que sigamos ciertos lineamientos de salubridad, tales como no salir de casa, lavarnos las manos constantemente con jabón, evitar estar cerca de otras personas, usar cubrebocas, salir únicamente cuando sea necesario y otras cosas más. Llevamos una semana en la cual se dieron directrices de parte de nuestros gobernantes ante la pandemia del COVID-19, la cual creo que muchos la están tomando a la ligera y que está manifestándose en muchos países del mundo y está cobrando muertes día a día. Yo pienso que nuestro país va a sufrir tremendamente y todo por la negligencia de líderes y ciudadanos mexicanos que no obedecen las medidas sanitarias. Son pocos los que están tomando las medidas necesarias porque están dándose cuenta de lo serio de este problema. Pero nuestro país en general sigue sin reaccionar. Usted sale a las calles y ve mucho tránsito, personas que andan sin ningún cuidado y sin ninguna protección. ¿Y sabe qué va a suceder cuando ocurra todo esto? La gente se va a levantar, va a exigir vacunas, medicinas, hospitalización y todo tipo de ayuda médica, pero nuestro país no está preparado para ello, y todo porque los hombres no están tomando las medidas prudentes, siendo ellos los culpables de su mal. La bendita palabra de Dios dice en Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La Organización Mundial de la Salud ha dado lineamientos que la gran mayoría está desdeñando. Como cristianos, nuestra primera fidelidad es a Jesús, como Señor, como Salvador, pero también debemos obedecer a nuestros gobernantes y líderes. Los cristianos no están sobre la ley. Obedecer la ley civil es solo el comienzo de nuestra responsabilidad cristiana. Debemos tomar todas las medidas sanitarias para evitar el contagio y la propagación del virus y hacer lo que podamos para ser buenos ciudadanos. En una democracia, esto significa participación y voluntad de servicio. Un mandato: sométase. Por favor, les invito a que vayan a las Sagradas Escrituras, a Romanos 13, versículos 1 y 2. Romanos 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quizá haya un momento en los que uno tenga que desobedecer a las autoridades. Y esto sucedería si los gobernantes nos obligaran a desobedecer a Dios, cosa que hasta hoy no ha sucedido en nuestro país. Tenemos libertad de culto. La Biblia dice en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles conocían sus prioridades. Habrá situaciones en las que usted y yo no podremos obedecer a ambos, a Dios y al hombre. Entonces deberemos obedecer a Dios y confiar en su bendita palabra. En ese tiempo, aprópiese las palabras de Jesús. Vean lo que dice Lucas 6:22 y 23.
Lucas 6, 22 y 23. Dice la palabra de Dios en Lucas 6, 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Dios nos promete que debemos de gozarnos cuando haya persecución, cuando las personas no estén contentos con lo que estamos haciendo, pero nosotros estamos obedeciendo a nuestro Dios. Ahora, déjeme decirle, hay tres interpretaciones respecto a este capítulo de Romanos 13. ¿Sabían ustedes que muchos cristianos interpretan de diferentes maneras Romanos 13? Todos los cristianos estamos de acuerdo en que debemos vivir en paz con el Estado, siempre y cuando éste nos permita obrar de acuerdo a nuestras convicciones doctrinales. Por cientos de años ha habido al menos 3 interpretaciones de cómo debemos obedecer a nuestras autoridades. 1. Algunos cristianos creen que el Estado es demasiado corrupto y que por lo tanto deben relacionarse con él lo menos posible. Aunque deben de ser buenos ciudadanos, ellos dicen, mientras puedan sin comprometer sus creencias. Creen que los cristianos no deben de trabajar para el gobierno, no deben de votar en las elecciones, ni servir en el ejército, y lo cual es incorrecto. ¿Qué piensan ustedes de esta interpretación? Otros creen que Dios ha dado al Estado autoridad en ciertos asuntos y a la Iglesia en otros. Creen que los cristianos pueden ser leales a ambos y pueden trabajar para cualquiera de los dos. Sin embargo, no deben confundirlos a los dos. La Iglesia y el Estado tienen intereses en esferas totalmente diferentes, la espiritual y la física, que se complementan pero no actúan juntas. El Señor Jesús nos dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. 3. Otros creyentes piensan que los cristianos tienen la responsabilidad de lograr que el Estado mejore. Déjeme decirle, ellos piensan y dicen, lo pueden hacer desde el campo político, eligiendo cristianos u otros líderes con altos principios. También lo pueden hacer en lo moral, sirviendo de influencia positiva a la sociedad. Según este punto de vista, idealmente, la Iglesia y el Estado han de trabajar juntos para el bien de todos. ¿Qué piensa usted de esta interpretación? Ahora, si nos damos cuenta, ninguno de estos 3 puntos de vista defiende la rebelión, ni rechaza la obediencia a las leyes o regulaciones establecidas por las autoridades, a menos que éstas demanden con claridad que se violen las normas morales reveladas por Dios. Donde quiera que nos hallemos, debemos actuar como ciudadanos y cristianos responsables. Una pregunta, ¿estás obedeciendo a las autoridades y a Dios? El Señor Jesús nos enseñó el obedecer y el someternos. El Señor Jesús nos enseñó a someternos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús llegó con Pedro y le cuestionaron sobre el pagar impuestos? Acompáñame a Mateo 17, por favor. Mateo 17. Y vamos a leer del versículo 24 al 27. ¿Estamos ahí? Vean lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo,
Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor Jesús nos muestra dos enseñanzas en estos versículos. Lo primero es que el Señor Jesús usó esta experiencia para enfatizar su rol soberano. Así como los reyes no pagan impuestos ni cobran impuestos de sus familias, Jesús, el rey, no debía nada. Pero Jesús proveyó para el pago de los impuestos en favor suyo y de Pedro para no ofender a los que no entendían su reino. El Señor Jesús le mostró a Pedro dónde obtener el dinero, pero Pedro tuvo que ir a buscarlo. Aquí aprendemos que todo viene de Dios, pero Él quiere que participemos en el proceso. Qué interesante, ¿no lo cree? Y segundo, como pueblo de Dios, somos extranjeros y peregrinos en la tierra, porque nuestra fidelidad es siempre a nuestro Rey soberano, a Jesús. Sin embargo, tenemos que cooperar con las autoridades y la ciudadanía responsable. Somos embajadores. Un embajador, al estar en otro país, respeta las leyes locales a fin de representar bien al que lo envió. Al ser usted y yo embajadores, debemos de manifestarlo. Vean lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y el versículo 20. Vamos, por favor, ahí. Segunda a los Corintios 5, versículo 20. ¿Estamos ahí? Vean lo que dice la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué impresionante. ¿Es usted un buen embajador de Cristo en este mundo? ¿Está siendo obediente y se está sometiendo a las autoridades como un buen hijo de Dios? Apliquemos lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué enseñanza hay para nosotros de todo esto? Déjeme decirle, yo creo que usted, al igual que yo, hemos leído muchísimas reflexiones sobre cuál debería de ser la lección que debemos aprender con la pandemia del COVID-19. Es muy fácil. La enseñanza es que nuestra vida es tan frágil y que solamente Dios es todopoderoso. Esa es la enseñanza. En otras palabras, todo el mundo va a morir en algún momento y no necesariamente estamos en control del cómo y del cuándo, ¿cierto o no? ¿Usted sabe cuándo va a morir? ¿Ya tiene la fecha? Es más, ¿ya está haciendo los preparativos para ello? Claro que no. Para todo el ser humano, la realidad y el peligro de la muerte es algo que nos va a suceder tarde o temprano a todos. La muerte está latente a nuestro alrededor todo el tiempo. La muerte está tanto a nuestro alrededor como incluso ahora con el COVID-19 dentro de las personas, dentro de muchos que están infectados y son portadores y que quizá si no toman las medidas necesarias pueden morir o van a morir. Todo mundo va a morir. Dios lo estableció desde el inicio de la creación del hombre. La palabra de Dios dice en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y el rey Salomón escribió en Eclesiastés 3:1 y 2, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo
de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Mis amados hermanos y amigos, dentro de 100 años a partir de hoy, ninguno de nosotros va a estar aquí. Y eso es inevitable. La vida es una bendición, pero esta gran aventura tiene inevitablemente un fin. Un día vamos a morir. Sin embargo, algunas veces hay cosas que nos suceden y que nos asustan más allá del sentido normal. Por ejemplo, esta pandemia. La Biblia dice en el Salmo 76, 8, desde los cielos hice oír juicio. Y luego dice, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Quedó suspensa. Hermanos y amigos, solo Dios puede, en su voluntad permisiva, que toda la tierra tenga temor y se paralice. Pero, ¿con qué propósito? Hacernos oír juicio. Dios es amor, pero Dios también es Dios justo y santo. Y delante de su santidad y su justicia no admite el pecado. Por eso, en el albedrío que dio al ser humano, todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Dios estableció un mandamiento en la ley mosaica y la Biblia nos enseña en Levítico 26, 14 al 16. Vea lo que dice la palabra de Dios, ese principio. Por favor, vaya ahí. Levítico 26. Levítico 26, 14 al 16. Dice, pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestras semillas, porque vuestros enemigos la comerán. Dios no se goza con el sufrimiento, mis amados hermanos y amigos. No se goza con el sufrimiento de la humanidad, pero en ocasiones Él permite que las consecuencias de nuestro desdén por su bendita palabra nos pasen la factura. Yo le pregunto, ¿cómo está la humanidad? ¿Cuánta depravación hay a nuestro alrededor? ¿Cuánta desobediencia hacia su bendita palabra? Pero Jesús es tan misericordioso que tiene paciencia esperando que ninguno se pierda y que por medio de esta pandemia vuelvan los ojos a Él. Quiere que se arrepientan, quiere que se reconcilien con el Dios Todopoderoso. Dios está haciendo juicios en el mundo entero para que el hombre sepa que Dios no puede ser burlado y que es necesario hacer un alto y buscarle con todo nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña y nos dice en Jeremías 29, 11 al 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos y amigos, la vida es un maravilloso regalo de Dios. Él sustenta la vida, y mientras usted y yo vivamos, el Señor Jesús nos va a sustentar. Y cuando llegue el peligro, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la escasez, el Señor Jesús también nos cuidará,
y nos sostendrá. Jesús nos dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Déjeme concluir con esto. Si usted ya declaró a Cristo como su Señor y Salvador y le confesó a Él sus pecados reconociéndose pecador, le pidió que le limpiara con su sangre bendita sus pecados y lo invitó a entrar en su corazón, no tenga miedo. Mientras usted camine en obediencia a Dios, Él le dará el alimento y le sostendrá con su brazo fuerte y bajo sus alas estará usted seguro. Y si nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, hágalo hoy. Abra su corazón al Señor Jesucristo y permita que el Señor Jesús sea su pronto auxilio en las tribulaciones que estamos viviendo. Permita que Cristo more en usted y le dé la vida eterna. Le invito a hacer una oración. Padre, gracias porque tú eres bueno y generoso, porque eres bueno con nosotros, eres el Dios que sustenta la vida y que tiene el poder de la vida y la muerte. Te damos gracias porque tú muchas veces permites circunstancias adversas en nuestra vida para que volteemos los ojos a ti, para que te reconozcamos como Dios Todopoderoso, como nuestro Salvador. Y yo te ruego que comencemos nosotros a obedecer tanto a nuestras autoridades, tanto a ti, Señor, siendo ejemplo ante todos los que nos ven, que somos obedientes a nuestros gobernantes, a nuestras leyes y sobre todo a tu palabra, para que tú nos guardes y nos protejas, como nos enseñaste el día de hoy. Yo te quiero rogar en este momento también, que si hay alguna persona que nos está escuchando y que nunca ha abierto su corazón a Cristo, si nunca ha tenido una relación personal con Él, yo te quiero rogar que tú hagas una obra y como un día nos diste la salvación, se las des a ellos también. Quita todo estorbo que hay a nuestro alrededor y permite que te declaren a ti, Señor Jesús, como único y suficiente Salvador. Si usted quiere orar a Jesús y nunca le ha abierto su corazón a Cristo, yo le invito a que haga esta oración conmigo. La oración no le va a salvar lo que usted le diga con su corazón a través de esta oración. Diga esto a Jesús, no nada más por repetir, dígaselo a Él. Dios, gracias porque el Señor Jesús murió por mí en el Calvario, murió en una cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está sentado a tu diestra, está juzgando a vivos y muertos. Señor Jesús, tú eres Dios, tú eres el que murió para salvarme y conoces mi vida. Yo soy pecador, me arrepiento. Yo te ruego, Señor Jesús, que me limpies con tu sangre bendita, que borres todos mis pecados. Y te invito a que entres en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Y acepto por fe todas las promesas que tú me das en tu bendita palabra. Gracias, Padre amado, porque Jesús me ha perdonado, me ha liberado y ahora es mi Señor y mi Salvador. Agradezco todo ello en el nombre de Él, el Salvador Jesucristo, mi Señor. Amén. Gracias. Hasta las 11:15, hasta las 11:45, si Dios permite, estaré transmitiendo otra enseñanza. El Señor les bendiga ricamente. Que tengan buen día. Hasta ahora.